fundamental para combatir el delito. Expertos en el tema señalan que se debe crear un ambiente de mejores condiciones para evitar que los jóvenes se involucren con delincuentes. Macarena Rao es una arquitecta chilena que desde hace varios años se ha dedicado al diseño ambiental para mejorar la seguridad y afirma que las autoridades deben prestar más atención en los mismos ciudadanos para combatir la inseguridad. Nos ha pasado en algunas colonias donde ni siquiera saben leer y escribir, pero saben exactamente si se vende droga y en qué esquina y dónde está mal diseñada la calle. Esa sabiduría tiene que estar en los proyectos. Señaló la importancia de acercar los lugares de esparcimiento a los habitantes en su entorno de vivienda para que surtan un mejor efecto en ellos. Es muy importante que rescatemos espacios que estén cerca de los colonos. No nos sirve de nada tener grandes espacios que quedan muy lejos porque a veces las abuelitas no pueden caminar. Los niños no pueden caminar solos y están muy lejos los parques. Por lo tanto, lo que tú planteas es importante. Mientras más cerca podamos tenerle los espacios bonitos a los colonos, mejor. Pureza Marín, las noticias, Televisa, Monterrey. Macarena Rao, quien además es vicepresidente de una asociación internacional, CEPTED, que le llaman por sus siglas en inglés, que significa Prevención de la Delincuencia a través del diseño ambiental, ¿no? Creo que es algo muy interesante en donde nos podríamos dar cuenta de que el tema de prevenir la delincuencia no solamente es tarea de las autoridades en primera instancia, no solamente es tarea de los gobiernos, no solamente significa tener las mejores policías, como que son muchos otros los componentes, ¿no, Macarena? Justamente la experiencia internacional y la evidencia nos muestra que las sociedades que han logrado niveles de seguridad alto no solamente tienen buenas herramientas y estrategias de control, sino que de prevención de violencia y delito. Y en esa prevención el diseño urbano seguro, como se conoce, es muy importante. O sea, el tema del desarrollo urbano es apto para prevenir la delincuencia. Yo he visto un gran despertar en México en los últimos 4 años, 3 años, en este sentido, mucho interés de parte de distintos grupos, pero siento que todavía falta un salto cuántico. Son muy relevantes y no solo en Monterrey, en muchas ciudades de México que los he visto. Los espacios públicos son fundamentales. Un espacio público bien diseñado congrega a la comunidad y logra la convivencia y de alguna manera desplaza al delincuente. En cambio, si un espacio público está mal diseñado, está abandonado, no está bien iluminado, hay lugares trampa, por ejemplo, y no tiene la identidad de la comunidad puesta en el espacio, es fácil que se lo tome la delincuencia. Y no me extraña que el robo de vehículos o robo de especie de vehículos sea importante en esta ciudad porque me sorprende cómo está diseñada para el vehículo y no para el peatón. Esa es una de las principales observaciones que yo tengo respecto al diseño seguro de Monterrey. El peatón es el que se tiene que sentir seguro, no el automóvil. El automóvil es un carro. La sensación de seguridad y la posibilidad de ser víctima tiene que ver con el ser humano. Si las ciudades no están diseñadas para que el peatón se sienta seguro, por lo tanto es más vulnerable. Es muy importante que Monterrey vuelva a ofrecer espacios peatonales seguros. En ese sentido, tú comentaste lo que pasa con los espacios públicos y con los centros de desarrollo comunitario. Son piezas claves en el diseño urbano seguro, pero si no están insertas en un sistema peatonal seguro, que nosotros llamamos la ruta segura, nos sirven de mucho. Por lo tanto, un segundo paso, yo conozco algunas iniciativas muy positivas que se están haciendo por parte del gobierno del Estado, por parte de empresas privadas de desarrollo inmobiliario, por parte de algunos municipios, pero eso debiera ser un sistema peatonal en Monterrey que ofreciera garantías de seguridad al peatón. Si nosotros pensamos en el peatón en la ciudad, claramente el peatón necesita iluminación peatonal. Si analizamos la iluminación pública, está diseñada para el carro. Y cuando funciona, porque a veces no funciona. Por lo tanto, empezar a cambiar el paradigma urbano y pensar en una ciudad que sea amable al peatón, al ciclista, que por eso tenga mobiliario urbano, tenga la iluminación a la altura correcta, va a transformar un Monterrey que por el momento da muchas oportunidades al delito. En cambio, si logramos que el peatón se tome las calles, va a aplicar un mecanismo que nosotros llamamos que es la vigilancia natural. Ahí hay que definir 2 líneas muy estratégicas. La primera, como tú bien preguntas, ¿qué delitos? Porque en la ciudad ocurren distintos tipos de delitos, que puede ser homicidio, robo de vehículos, robo a vivienda, robo con fuerza, intimidación, violaciones. Hay un set de delitos definidos. Pero otra problemática que yo he detectado, por lo menos en Monterrey, que es bien grave, es el temor. Un tema son los delitos, pero otro es la sensación de inseguridad. Y con casi la mayoría de las personas con que yo he platicado en las comunidades o en junta, en despacho, tienen mucho miedo. ¿Qué pasa con el miedo en una ciudad? La gente se repliega. Cuando tienen miedo porque han escuchado que alguien ha sido víctima o porque temen ser víctimas, se encierran. ¿Y qué pasa con una ciudad que se encierra? Deja de ser ciudad. Deja de haber convivencia y por lo tanto el espacio es apto para la delincuencia. Yo creo que están en un nivel como de despertar,
pero yo lo aplaudo porque hay otras ciudades de Latinoamérica que no han despertado. ¿En qué sentido? En que hay mucha política pública que ya se está orientando en prevención. Cuando nosotros hablamos de prevención, también consideramos las políticas de control tienen que estar y están siendo aplicadas, pero la prevención estamos pensando qué va a pasar de acá a 5 años, de acá a 10 años, de acá a 15 años. Es como acompañar a nuestros niños en su desarrollo. Pero un gobierno del Estado, un gobierno de la República que no haga prevención no está construyendo futuro. Ese es el problema. Y la prevención que más funciona es la prevención temprana. Esa prevención temprana es cuando acompaña al niño desde que nace en la cuna hasta los primeros 5 años. Por lo tanto, todo lo que sean escuelas seguras, jardín infantiles seguros, además de una ciudad segura en sí misma, es fundamental. Es un cambio de paradigma. Mira, ciudades como clínicamente puras no existen, delincuencia hay en todas partes, pero ciudades que han implementado esta mirada de manera sostenida y han logrado mantener los indicadores bajos de delito, un buen ejemplo es Toronto. Las ciudades canadienses, que es como un poco la cuna del CEPTET, pero también en el estado de Florida, en Estados Unidos, en Santiago de Chile estamos aplicando esto desde el año 2000. Hubo mucha resistencia al comienzo porque las personas creen que la seguridad solamente es más policía o más militares, que son necesarios, pero no basta con eso. Por lo tanto, nos tomó años introducir esta metodología en la Política Nacional de Seguridad Pública. Ahora está en la Estrategia Nacional y ahora todos los municipios saben cómo aplicar esta metodología. Ojalá que en México pudiéramos esperar lo mismo prontamente. Fíjate que sí, a mí me sorprende gratamente porque una de las tesis de esta metodología CEPTET es que el nativo es experto de su territorio y de su seguridad ambiental. ¿Qué significa nativo? Que ustedes los mexicanos conocen mejor sus ciudades que yo, que soy chilena. Entonces me sorprendió, por ejemplo, en el caso del municipio de Nogales, que lo acabo de visitar, en Sonora. Impresionante el nivel de gestión de seguridad territorial, tienen unas bases de datos impresionantes, son muy científicos para manejar la información, entonces sí, la aprendieron muy bien. Lo mismo pasa en San Luis Potosí, donde llevamos un año aplicando esta metodología con muy buenos resultados en una colonia muy marginal que es Polígono Hábitat, que se llama Terremoto. Y esta colonia Terremoto, el año pasado, cuando comenzamos, tuvimos enfrentamientos violentos con la comunidad y ahora la comunidad estaba cohesionada y organizada y ya se sentía mucho más segura. Justamente que de alguna manera agrupan todas las condiciones y factores de riesgo para que se localice la delincuencia. Depende de los indicadores que tú utilizas para definir qué es un polígono de pobreza, pero en eso me gustaría destacar lo que están haciendo algunos desarrolladores inmobiliarios acá. A ver. Estamos trabajando en un proyecto que se llama Vía Cordillera, donde el desarrollador inmobiliario que está impulsando este proyecto de manera muy visionaria entendió que si levanta una zona desde la perspectiva de la plusvalía y el tipo de casa, no puede dejar de lado las zonas que tienen menos recurso económico. Entonces está trabajando con los vecinos. No solamente quiere mejorar él, puertas adentro, el desarrollo, sino que está implementando los espacios urbanos y públicos de La Banda y La Fortaleza, que son dos colonias bien concretas y que te debieran importar. El problema es que si tú llegas, te instalas y te embardas, te pones una barda y te olvidas del resto, no es sustentable. Porque se ha demostrado que la integración urbana es la que logra mayor seguridad y que no tengamos estos guetos de pobreza de manera tan contrastante con desarrollos que son de más alto nivel socioeconómico. Primero es que efectivamente crear un cambio de conciencia de que el diseño urbano sí puede prevenir la delincuencia, porque muchas veces en la escuela de arquitectura no se sabe o se desconoce que un diseño sí puede generar una ciudad más segura o insegura. Tú con un diseño erróneo puedes generar oportunidad delictiva. Por ejemplo, si hay un lugar donde hay mucho cartereo y las luces están mal puestas, puedes poner en vitrina a la víctima. Y eso uno jamás se lo imagina. Siempre piensa que más luz es más seguridad. No necesariamente. Entonces, el diseño importa. Luego, que cada vecino es importante que reaccione. Yo veo que se buscan las soluciones de seguridad afuera. ¿Por qué no hay seguridad desde esta perspectiva? ¿O por qué el gobierno no me provee seguridad? Lo primero que hay que hacer es ver en qué puedo aportar yo como vecino. Y ahí yo le pregunto a las comunidades, ¿conoce usted a su vecino? Es lo primero, conoce a tu vecino. Ese sería el primer mensaje que yo les daría. Conócelo, porque si tú te contactas con él, puedes pedir ayuda y pueden estar organizados, que es lo que estamos haciendo en terreno. Esta metodología está súper orientada al delito de oportunidad, que es lo que tú dices. Yo recomiendo hacer muy buenos diagnósticos y hacer muy buenos mapas. A mí me impresionó mucho, yo visité el C5 acá en Monterrey y me impresionaron los mapas que están trabajando, son de alto nivel, alto estándar comparando con otros países. ¿Qué te provee un mapa?
te provee la información exacta de lo que ocurre en una esquina. Si uno analiza un mapa, se va a dar cuenta que cierto tipo de delitos se concentran más en una esquina que en otra. Eso se llama una mirada situacional estratégica. Entonces, si uno quiere reducir los delitos en el transporte público, lo primero que tiene que hacer es estudiar en qué tipo de transporte se están dando, en qué recorrido, porque hay variables que están influyendo. Esto es un método muy científico. Más que hacerlo como por la idea que uno podría tener, no es con datos duros. Realmente levantar encuestas, hacer mapas, ver dónde en la ciudad se están concentrando y qué tipo de delitos. Es muy científico, pero sí considera la arquitectura y considera la percepción también. La percepción también se puede medir. Por ejemplo, acá en Monterrey yo todavía no conozco ningún mapa de temor. Es una cosa que me imagino y espero que las autoridades construyan pronto. A ver, te están viendo las autoridades, diles que es el mapa de temor que no tenemos, ¿no? No, sí, ya les he dicho harto. Sí, me ha tocado trabajar muy codo a codo con muy buenas autoridades acá, especialmente de la Subsecretaría de Prevención de Violencia y Delitos del Gobierno del Estado. Y el mapa de temor es efectivamente no solamente tener las estadísticas de los delitos que ocurren, sino que mapear con elipse dónde la gente tiene más temor, porque el temor no se distribuye homogéneamente en la ciudad. Si nosotros sabemos, por ejemplo, que en tal municipio el temor es mucho más alto que en este otro municipio, podemos tener estrategias, por ejemplo, de iluminación estratégica o estrategias de cohesión social. O de rondines de patrullas. Claro. Y por eso, igual que uno cuando va al doctor, lo primero que hace el doctor es un diagnóstico, ¿verdad? Luego te receta un medicamento. Esto es lo mismo. Para hacer una buena estrategia de prevención de violencia y delito ambiental hay que hacer un buen diagnóstico y luego recetar el medicamento adecuado. Por ejemplo, si el semáforo delictivo está basado en los hechos ocurridos, ¿verdad? Entonces a ese semáforo delictivo se le podría agregar una pregunta o un cuestionario sobre temor. En Chile pasó lo mismo cuando tenemos una encuesta que se llama encuesta Fundación Paz Ciudadana DIMARC, que partió el año 2000 midiendo las mismas variables en Chile y fue muy resistida. Después de 5 años, cada vez fue más interesante la encuesta y fue lo contrario. Después de 5 años, los alcaldes la esperaban. ¿Por qué? Porque significaba que medían su gestión. Y aquellos alcaldes que lograban reducir efectivamente el delito y el temor estaban muy bien evaluados. Entonces, yo espero que haya una madurez política y que se entienda que mientras más medimos este fenómeno, mejores resultados vamos a tener. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, me sorprende mucho lo que está haciendo el equipo de Patricia Salazar, que es el equipo de prevención de violencia y delito. Pero es del Estado, ¿no? Es del Estado. Y acá en Monterrey yo tuve una entrevista, una junta con el equipo de Felipe del Villar, que es del municipio de Monterrey. Impresionante los mapas. Así como me impresionaron los de Nogales, los del equipo de Felipe del Villar, impresionante. Eso es ciencia y criminología. Serían como 3 recomendaciones. Venga. La primera es que tengan esperanza y fe, que no se me desesperen, porque que me ha tocado viajar harto y los regiomontanos, yo los admiro mucho, tienen mucha fortaleza. O sea, realmente creo que pueden revertir esta situación y darle un valor enorme a la ciudad preciosa que tienen. Entonces, que no se desesperen. Después, hablarle al ciudadano, a cada uno, decirle, más que preguntar qué pueden hacer por mí, pregúntate qué puedes hacer tú por la seguridad y conoce a tu vecino. Y 3, a todos los diseñadores urbanos, arquitectos, todos los que están haciendo ciudad, que se hagan cargo. Efectivamente, una mejor calle, mejor iluminada, va a prevenir la delincuencia. Que no nos dé lo mismo. Macarena, pues muchas gracias por atendernos, gracias por estar en nuestro programa esta noche de domingo. Y bueno, pues ahí están las recomendaciones, ¿verdad? Tómelas o déjenlas, claro, ¿verdad? Muchas gracias, por esta oportunidad. Macarena Rao, especialista en temas de prevención de delincuencia mediante el diseño ambiental, que viene siendo el diseño o el desarrollo urbano, ¿no? Claro, muy bien.